Muy buenos días una vez más, queridos santos y amados de Dios. Ahora nos predisponemos a compartir el mensaje de la palabra. Hoy tenemos un día muy especial, vamos a compartir también la Cena del Señor. Y queremos reflexionar acerca de un tema muy interesante para las iglesias, especialmente en este tiempo, que consiste en el despertar espiritual, en el avivamiento. Siempre escuchamos hablar de un avivamiento, de una iglesia avivada, y hoy queremos ver algunos principios de cómo podemos nosotros también alcanzar un avivamiento en esta iglesia. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, creo que es una mejor expresión. Capítulo 2, versículos 1 al 11. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice el texto bíblico: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos presentamos delante de ti, abriendo tu palabra en completa libertad, queremos agradecerte por este privilegio de poder servirnos este banquete, Señor. Queremos, Señor, pedirte la dirección de tu Espíritu Santo. Reconocemos que no contamos en nosotros mismos con los recursos para poder comprender este mensaje que tú tienes para nosotros, mas sabemos que si somos ministrados por tu Espíritu Santo, este va a producir el resultado que tú deseas para tu iglesia. Señor, queremos encomendarte este tiempo. Ayúdanos a estar quietos y reposados, que nuestras mentes estén enfocadas en el mensaje, en lo que tú tienes para decirnos. Una vez más, Señor, te elevamos nuestra gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, en este pasaje nosotros encontramos un retrato vívido de la experiencia de los hermanos de la iglesia primitiva cuando fue manifestado en medio de ellos por primera vez el Espíritu Santo en uno de los eventos históricos más importantes de la historia del cristianismo. Si bien este fue un evento único y irrepetible, no tiene que ser excusa para nosotros relegar en el plano o en la categoría de lo excepcional algo que tiene que ser habitual o una experiencia normal en nuestras vidas y en nuestra iglesia. O sea, el hecho de que este haya sido un evento único e irrepetible no tiene que llevarnos a pensar en nosotros que como ya se ha producido, entonces ya no buscamos el avivamiento. Nuestro deseo es que el Señor traiga un despertar espiritual, y Dios quiere traer ese despertar, Dios quiere traer un avivamiento, y si eso no está pasando en nuestra iglesia, en nuestras familias y en nosotros, en nuestras vidas como creyentes, es que algo no estamos haciendo bien. El relato de Lucas aquí abre con una breve y casual referencia acerca del momento y el lugar en que se produjo este evento que hemos leído. Si bien no sabemos si la casa que se menciona allí en el versículo 2 de este capítulo es la misma que se señala en el versículo 13 del capítulo anterior, el aposento alto, lo cierto es que nos da precisión acerca del momento en que ocurrió. Nos dice que fue en Pentecostés. El día de Pentecostés, que era un momento festivo para los judíos, en donde, valga la redundancia, judíos de todas partes del mundo iban a Jerusalén para festejar el final o la terminación de la siega de granos. Por eso también se le llama a esta fiesta como la fiesta de las cosechas.
era una fiesta que se celebraba 7 semanas después de la Pascua. De allí el nombre Pentecostés. Pentecostés significa 50 o 50 días. Entonces, esta fiesta, esta festividad tenía lugar 50 días después de la Pascua. Y nunca había tanta gente en Jerusalén por aquellos días porque, reiteramos, judíos de todas partes del mundo se congregaban en Jerusalén para compartir, para festejar esta fiesta, la fiesta de la cosecha. Y también las condiciones climáticas eran propicias. Esto le facilitaba a la gente poder trasladarse, no habían, las condiciones climatológicas eran las más ideales, por eso Jerusalén se llenaba por esa fecha. En el versículo 1, aquí el doctor Lucas, porque Lucas fue quien escribió Hechos de los Apóstoles, menciona que los miembros de esta incipiente iglesia estaban todos unánimes, perseverando en oración, juntos. Probablemente el número de personas fuese el mismo que se menciona en el versículo 15 del capítulo anterior, es decir, 120 personas. Es una especulación nuestra, esa era la cantidad de personas que estaban congregados siempre en el aposento alto, entonces probablemente fuese el mismo número de personas que estaban allí. Es que al separarse ellos del Señor, cuando el Señor asciende a los cielos, esto fue una cosa dura para los discípulos, no fue cosa fácil. Él era su maestro, era una persona con quien habían pasado mucho tiempo y sin embargo ellos habían recibido una promesa de nuestro Señor Jesucristo de que no los iba a dejar solos. Esta promesa se encuentra registrada en Juan capítulo 14, versículo 18, cuando el Señor les dice que iba a volver a ellos. Entonces, probablemente esta promesa les mantenía a ellos fervientes en oración, llenos de esperanza, de confianza en que el Señor iba a volver. Eso los mantenía unidos, estaban en armonía, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Ahora, es importante aclarar, hermanos amados, que la venida del Espíritu Santo no fue inducida porque los hermanos oraran o porque permanecieran en ese lugar en obediencia o porque cumplieran con ciertos requisitos o desarrollaran ciertas disciplinas espirituales. Aquí el texto bíblico nos señala claramente como la única causa del descenso del Espíritu Santo sobre estos creyentes la oportuna soberanía de Dios. El Espíritu Santo vino en este tiempo porque el Señor así lo quiso. Claro que tenemos que generar nosotros las condiciones para un avivamiento. Claro que tenemos que orar, llevar una vida consagrada, de obediencia, de entrega a Dios. Él tiene que ser nuestra prioridad. Pero hermanos amados, nosotros no podemos programar un avivamiento. O sea, no podemos decir, vengan el próximo domingo, vamos a tener aquí un avivamiento, un despertar espiritual. Se habla de noches de avivamiento. Nosotros no podemos crear eso, no podemos generar eso porque eso queda solo en la potestad de Dios. Entonces, no existe tal cosa como programar un avivamiento. No pocas veces muchos líderes religiosos y miembros de la iglesia también organizan vigilias de oración y ayuno y esperando un despertar espiritual en los miembros de la iglesia y en toda la congregación. Sin embargo, pasa un tiempo y cuando no se ven los resultados, ¿qué pasa? Se vuelve a lo que es rutinario, a lo normal. Se deja de lado la oración, se deja de lado las vigilias, los ayunos, no se produce el avivamiento y no somos perseverantes. Esa es una constante muchas veces en la iglesia. A veces queremos una religión sin sacrificio, queremos una corona sin cruz, una ganancia sin dolencia y no nos preocupamos de perseverar. Estos hermanos no sabían cuándo iba a venir el avivamiento, cuándo iba a descender el Espíritu Santo, pero eso no les impidió a ellos permanecer firmes, orando juntos, unánimes. Permanecieron allí el tiempo necesario hasta que finalmente el Espíritu descendió sobre ellos. Entonces, nota importante, hay que perseverar, hay que buscar un despertar espiritual, pero no desmayar en el proceso, no desmayar por el camino, porque esta no es una carrera de velocidad, hermanos, es una carrera de resistencia. Y nosotros tenemos que generar esas condiciones para el avivamiento. Y generar esas condiciones significa que tiene que haber armonía, tiene que haber unidad en la iglesia, tiene que haber perdón en los hogares, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber vidas consagradas, tiene que haber una vida coherente entre lo que se predica y lo que se vive. Tiene que ser una vida en donde se erradican todas las diferencias que puedan existir tanto dentro del núcleo familiar como dentro de nuestra familia más grande que es la iglesia. Cuentan que
en cierta iglesia un pastor se esforzaba por traer un avivamiento, o oraban por un avivamiento, por un despertar espiritual en la iglesia. Organizaban vigilias de oración y ayuno y parecía que el avivamiento no venía. De repente un hermano, un diácono, se levantó y dijo: hermanos, yo creo que no vamos a tener un avivamiento mientras nosotros sigamos sin hablarnos con el hermano Juan. Hermano Juan, hace 5 años que no nos hablamos, vamos a resolver esta cuestión. Vamos a dejar de lado nuestras viejas diferencias. Por favor, perdóneme. Después se levantó otro hermano allá y dijo: pastor, yo creo que tampoco vamos a tener un avivamiento mientras yo siga hablando mal de usted a sus espaldas. Por favor, perdóneme. Y comenzaron así los hermanos a reconciliarse, a dejar de lado viejas discordias. Fueron arreglándose muchas desavenencias y el Señor obró poderosamente en ese lugar. El Señor trajo un despertar espiritual. Estos hermanos estaban unánimes juntos perseverando en oración. Es decir, estaban en un espíritu de armonía. Estaban orando, pero también había entre ellos perdón. No había entre ellos discordia. Nota importante. Podemos orar por todo el avivamiento que queramos, pero si todavía tenemos raíces de amargura o no logramos perdonar a un hermano, entonces nuestras oraciones no van a pasar del techo, hermanos. Los creyentes reunidos estaban orando y creyeron y esperaron en la promesa de Dios. Ellos no sabían cuándo iba a venir el Espíritu Santo. Nosotros encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 7, que Jesús no les dio esa información. Él les dijo: no les corresponde a ustedes saber el tiempo ni las sazones, pero van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces van a tener poder para predicar en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ellos sabían que no tenían en sí mismos los recursos necesarios para emprender tamaña obra, y entonces fueron capaces de esperar, orar, perseverar, hasta que finalmente el Señor cumplió con aquella promesa y el Espíritu Santo vino sobre esa gente. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de aquella iglesia primitiva, hermanos? Aquella iglesia orante, ¿verdad? La historia del pasado tiene mucho que decirnos acerca de los diferentes avivamientos que se experimentaron a lo largo de la historia. Y todos estos avivamientos, todos estos despertares, parecen un retorno o un regreso al libro de los Hechos. Porque ese fue un tiempo en que la iglesia estaba viva, estaba fuerte, llena de vigor, de poder, de testimonio. Pero hubo también tiempos como los que estamos viviendo lamentablemente ahora, hoy en este tiempo, en donde la iglesia estuvo carente de vida, carente de poder, carente de testimonio, y en nada influyó ni en nada impactó en el mundo. Hubo también tiempos como esto. Ahora, ¿por qué decimos que no vemos un avivamiento? Porque la sociedad está como está. Si realmente hubiésemos experimentado, la iglesia experimentara un avivamiento, transformaría las sociedades, hermanos. Transformaría los lugares, las comunidades, su entorno. Se vería un impacto patente, es decir, habrían claras evidencias de un despertar espiritual. No confundamos avivamiento con una iglesia llena o con mega iglesias. Una cosa es que hayan muchos creyentes o mucha gente acuda a un lugar de oración, a un culto, y otra cosa muy diferente es experimentar un verdadero avivamiento. Recientemente se habló de un avivamiento en Asbury, en el estado de Kentucky, en una universidad en donde ciertos hermanos comenzaron un culto y este no paró más. Después se iban sumando gente y el culto duró 13 días consecutivos. Y se habló, fue un fenómeno a nivel mundial, se habló de un avivamiento. ¿Realmente hubo un despertar espiritual allí? ¿Hubo un avivamiento? Bueno, el tiempo se va a encargar de decirnos. ¿Cuáles tendrían que ser señales de un verdadero avivamiento? Bueno, ¿hubieron conversiones masivas o fue solamente un momento de emoción? Porque como se circuló a través de las redes sociales y hubo noticias en diferentes plataformas, muchas fueron por curiosidad, dijeron que experimentaron algo especial. Pero hermanos amados, el avivamiento no se trata de emociones, el avivamiento se trata de vidas convertidas, el avivamiento se trata de cuando realmente se experimenta un avivamiento, las bodegas de esa comunidad se van a cerrar.
Los lugares donde se venden bebidas alcohólicas se van a cerrar. Los prostíbulos van a dejar de operar. Los matrimonios van a ser restaurados. Las familias van a volver a unirse. Va a descender considerablemente la tasa de criminalidad, si es que no llega a un punto cero. Se van a arreglar discordias, problemas. Ese es un verdadero avivamiento, no una emoción temporal, una emoción pasajera y luego yo vuelvo a mi vida. Ese no es un avivamiento. Y una de las mayores necesidades de la iglesia hoy en día es un despertar espiritual que produzca ese cambio, que genere ese impacto en la comunidad, que realmente dé testimonio de que algo ocurrió allí. Leonard Ravenhill, un pastor metodista, decía que cuando hay un avivamiento uno se da cuenta porque en la iglesia la lámpara no se apaga. ¿Qué significa? Está encendida en todo tiempo. La gente no se va de la iglesia. La gente tiene tanta hambre de Dios que viene y se queda. Algo similar con lo que pasó con Asbury, pero reitero, esto lo vamos a ver en los próximos meses, si realmente fue un avivamiento o fue solamente una emoción temporal, porque hay que ver si hubo cambios en la gente. Y una de las condiciones más importantes para el avivamiento, santos llamados de Dios, es lo que hicieron estos hermanos de la iglesia primitiva, unánimes en oración. La oración es fundamental. Muchas veces el activismo en la iglesia consume más nuestro tiempo en buscar atraer a más gente, llenar las bancas y relegamos en un segundo plano la oración, cuando en realidad la oración tendría que ser la parte más importante. ¿Cómo podemos nosotros esperar un impacto relevante si la iglesia está más distraída con shows, con espectáculos y se olvida de orar? Solamente el fracaso espiritual es el destino seguro para una iglesia así. Entonces, la oración es la clave para un verdadero avivamiento. La iglesia primitiva no perdía tiempo en marketing, no perdía tiempo en entretenimientos. Ellos se dedicaban a la búsqueda sincera, íntima y persistente de Dios. Y una vez que ellos fueron investidos de poder, salieron a predicar y el resto fue historia, hermanos. Ellos no necesitaron de tarimas, no necesitaron trajes de diseñador, no requirieron de espacios en la televisión, en redes sociales, no necesitaron de propagandas. Esta gente salió y predicó con su propio cuerpo, su propia vida. Ellos dieron su vida en sacrificio vivo y predicaron el Evangelio y sufrieron persecución, sufrieron menosprecio. Hoy en día los grandes predicadores, ¿verdad?, son tratados de una manera muy diferente. Los predicadores famosos se internan en lujosos hoteles, tienen jugosos salarios, tienen lujosa vestimenta. Era muy diferente porque el enfoque era la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Entonces, el avivamiento requiere de oración y la búsqueda, el enfoque tiene que ser hacia Dios. Nuestros ojos tienen que apuntar hacia Jesús. Ahora notemos cómo fue manifestado aquí el Espíritu Santo. En los versículos 2 al 3 nos dice que estos creyentes estaban todos allí, unánimes en espíritu. Ellos sabían que el Espíritu Santo vendría en forma inminente y estaban expectantes, pero cuando vino finalmente ellos se asombraron. Obviamente no era poca cosa, de repente escucharon un ruido ensordecedor, un viento recio que soplaba y ¿qué es esto? Se asustaron, se asombraron. Así también va a ser la segunda venida de nuestro Señor en gloria, hermanos. En el momento en que todos estemos tranquilos y digamos paz, el Señor va a venir por su iglesia. Y esperemos que para cuando eso ocurra estemos preparados como estos hermanos, expectantes, en oración, rogando y orando. Ahora sigamos mirando de cerca este relato. Si ya de por sí lo que describe el versículo 2 era algo estremecedor, imagínense ustedes lo que habrá sido cuando descendieron lenguas, ¿verdad?, como de fuego del cielo. De repente estamos todos aquí y comienza a descender algunas lenguas como de fuego. Nota importante, la construcción gramatical allí cuando dice como de fuego, no es que estas lenguas que descendían eran fuego literal. Era parecido al fuego, porque por ahí algunos dicen, bueno, el Espíritu Santo es fuego. No, es una figura que se utiliza, pero el Espíritu Santo no es fuego, el Espíritu Santo es espíritu, pero era como de fuego que descendía. Y es interesante aquí también, porque esto nos recuerda aquellas palabras de Juan el Bautista en Marcos capítulo 3 versículo 11, cuando refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo dijo
que nosotros seríamos bautizados por Él en espíritu y en fuego, con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, la idea atrás de la imagen del fuego justamente es la purificación. El fuego, al quemar lo que es temporal, deja lo que es perdurable. ¿Sí? Así también el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas con poder, realmente quita todo aquello que es superficial, todo aquello que es vanidad, y deja lo que es eterno, lo que es trascendente, lo que verdaderamente importa. Entonces, la visión de las lenguas de fuego reposando sobre cada uno significaba que Dios estaba reconociendo como templo a la iglesia y a cada uno de los creyentes como templos también. Desde ese momento, el creyente se estaba convirtiendo en templo de Dios, en el templo del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, tengo que reiterar que Pentecostés fue un evento único e irrepetible en la historia del cristianismo. O sea, nunca más se registra otro detalle similar u otro evento similar a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque Pentecostés significó el nacimiento de la iglesia. Con Pentecostés nace la iglesia. Y así como nosotros no podemos replicar o repetir nuestro nacimiento físico ni espiritual, tampoco podemos replicar el nacimiento de la iglesia. No es posible tener otro Pentecostés. Pentecostés ya fue, la iglesia ya está en medio de nosotros. Ahora, no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda manifestarse con poder. No quiere decir, el Espíritu Santo puede manifestarse por medio de prodigios y milagros, y nosotros creemos eso. Él es Dios, Él es soberano, todopoderoso. Pero siempre tenemos que preguntarnos cuál sería el motivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Nosotros ya tenemos el canon completo, tenemos la revelación de Dios en nuestras manos. 66 libros están en nuestra disposición que nos hablan acerca de Dios. Esta es la revelación de Dios. ¿Para qué esperar señales? ¿Por qué ir detrás de las señales? El Espíritu Santo todavía se puede manifestar en forma poderosa, pero en realidad ¿vamos a ir nosotros detrás de las señales? El apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en cuanto al modo de pensar, sed niños en cuanto a la malicia, pero maduros en cuanto al modo de pensar. Ustedes ya tienen en sus manos la revelación de Dios. No persigan señales. Aquí está toda la señal que ustedes necesitan para su vida cristiana. A lo largo de la historia de la iglesia y fuera de los libros del libro de los Hechos, esta manifestación del Espíritu Santo a través de eventos sobrenaturales como estruendos, lenguas repartidas, el hablar en idiomas que no han sido aprendidos por medio del estudio, idiomas reales. De eso no se habla después a lo largo de la Biblia, aparte del libro de los Hechos. Pero Hechos no es un libro prescriptivo, Hechos es un libro que describe, cuenta una historia, cuenta la historia de la iglesia. Pero después no se registran estos eventos. De manera que podemos asumir que la manifestación del Espíritu Santo a través de estas experiencias sobrenaturales no ha continuado. No ha continuado. Por lo tanto, no tiene que ponerse el creyente como meta tener estas experiencias. O sea, si yo no hablo en lenguas, entonces no soy cristiano. Si yo no hablo en otro idioma, entonces ya no soy cristiano. Si no siento el mover del Espíritu Santo en mi vida, entonces no soy creyente. No, esa no tiene que ser ya nuestra meta. Entonces, reiteramos lo que dijo el apóstol Pablo. No seáis niños en cuanto al modo de pensar. Piensen, razonen. Tenemos aquí el canon completo, la revelación de Dios en nuestras manos. Y aquí se nos dice cómo uno llega a ser cristiano. De hecho, la principal relación del creyente con el Espíritu Santo no radica en las manifestaciones sobrenaturales, hermanos. O sea, no es porque yo estoy en un culto y de repente se me pone la piel de gallina y comienzo a llorar y comienzo a caer al suelo y entro en trance, que ese es el mover del Espíritu en mi vida. Y después sigo con mi vida como siempre. No es esa la forma en que el Espíritu Santo se relaciona con el creyente. ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo? Bueno, a través de lo que hizo por nosotros. El Espíritu Santo nos justifica, el Espíritu Santo nos adopta como creyentes, nos incorpora a una iglesia local, nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia invisible, pero también el Espíritu Santo nos santifica progresivamente. Y hoy nosotros podemos ver el mover del Espíritu Santo a través de vidas transformadas, de matrimonios restaurados,
a través de vidas sacadas del mundo de la promiscuidad, del mundo del vicio, jóvenes que entregan sus vidas a Cristo, que salen del mundo de las drogas y ahora están alabando a Dios en las iglesias, a través de hombres y mujeres que alaban a Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles. Así se manifiesta y se ve el mover del Espíritu hoy en día. No a través de una experiencia, sino a través de una vida transformada. En los versículos 4 y 8 se habla del don de lenguas, del que tanto conflicto también trae en las iglesias, tanta confusión ha traído la enseñanza de esta doctrina. Y aunque no es el tema de este sermón, hermanos, conviene hacer algunas apreciaciones doctrinales acerca de lo que es el don de lenguas. En efecto, a diferencia de lo que creen nuestros hermanos pentecostales, el propósito del don de lenguas no es, fue al principio, pero no es ahora para edificación de los creyentes. El don de lenguas no es para edificación de los creyentes. El don de lenguas tenía como propósito ser de testimonio para el Israel incrédulo, para la gente que no creía. Vean lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 y 22. 1 Corintios 14, 21 y 22. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, no es para la edificación de los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué era necesario el don de lenguas en esta época? Porque la iglesia estaba naciendo, estaba comenzando, y obviamente necesitaba la gente ver el respaldo de Dios, algo sobrenatural que a mí me lleve a estar plenamente convencido de que eso no puede hacerlo cualquier ser humano, de que eso solamente puede venir de Dios. Pero hoy en día tenemos la Biblia y nuestro acercamiento a la palabra de Dios es por fe. Y esto ya se cumplió, hermanos. Entonces, el don de lenguas se dio en una etapa de transición entre el antiguo pacto y el nuevo. Y de esa transición ya pasó casi 2000 años. Ya pasó. Ahora ya no estamos en ese periodo de transición. Entonces, ya hemos hablado también de que el Espíritu Santo es soberano y puede obrar de manera sobrenatural. De eso no nos cabe la menor duda. Él puede utilizar a las personas y puede hacer que hablemos en la lengua que queramos. Pero la pregunta otra vez es, ¿para qué? Siempre pregúntense esto, ¿para qué es útil? ¿Cuál sería el propósito? Ya hemos dicho que esto era para señal para los incrédulos, ya hemos dicho también de que esto era necesario en los inicios de la iglesia primitiva, ya tenemos la revelación completa, creemos en Dios por fe. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y uno puede decir, bueno, es para evangelizar. Es para evangelizar. Bueno, yo necesito hablar en otras lenguas, en lenguas de ciertas etnias para poder acercarles el evangelio a las tribus no alcanzadas. Y es cierto, en el mundo existen aproximadamente 7000 idiomas, de los cuales solamente 698 tienen la Biblia completa traducida a su lengua. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Pero siendo realmente sinceros, creo que el don de lenguas no es la mejor manera para alcanzar a estas tribus. Para eso hoy en día el Señor ha dado dones a personas, a misioneros que se dedican a traducir la Biblia. Hay exegetas, hay gente que se dedica a este trabajo. Y si quieren aprender lengua nueva, bueno, hay institutos de enseñanza también. Nuestro hermano David Areco ahora está en una organización, en una agencia misionera, Letra Paraguay, en donde hacen este trabajo de traducir la Biblia. Y él se está capacitando para este trabajo. Gloria a Dios por eso. El Señor está llamando también a gente que quiera trabajar en la traducción de la Biblia para alcanzar a tribus que hasta ahora no tienen el Evangelio. Entonces, no digamos que el don de lenguas es necesario para alcanzar a estas tribus, porque el Señor ya ha provisto de medios para que estas personas también sean alcanzadas, y no precisamente es el don de lenguas. Finalmente vemos en los versículos 9 y 11 el poder de esta iglesia que testifica. Vemos que las señales sobrenaturales tuvieron el efecto deseado, es decir, la atención de la multitud. Una vez que estas personas hablaron en lenguas, ahora se centró en Pedro. Todos
le prestaron atención a Pedro. Y el apóstol Pedro comenzó a predicar, ¿y qué ocurrió allí? Un avivamiento extraordinario, 3.000 personas fueron convertidas. Y después dio otro sermón tremendo y 5.000 personas se convierten. O sea, este era el propósito, que la gente comience a prestar atención a aquel que iba a predicar y a través de ello iba a venir la convicción, porque la convicción viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si no predicamos la palabra, no pensemos que va a haber allí una convicción. El poder del Señor en la vida de las personas viene por el oír y por predicar la palabra de Dios. Ahora, lo que más dejó maravillados a estas personas que les escucharon hablar en sus lenguas a estos discípulos fue probablemente que eran galileos. Eran galileos, gente del campo, gente rural, sin la instrucción de los sofisticados ciudadanos de Jerusalén. O sea, no eran personas muy preparadas y de repente ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Eso sí que les habrá impactado bastante. Entonces, nos dice aquí que el contenido de estas lenguas, de este mensaje que ellos comenzaron a hablar, era hablar de las maravillas de Dios. O sea, nadie podía decir tampoco que lo que estaban diciendo era herejía, porque estaban exaltando las grandezas de Dios. Y esta fue la forma en que el Señor se manifestó en medio de aquel pueblo, en medio de Jerusalén, muchas personas, 3.000 personas convertidas, y fue un avivamiento genuino, auténtico. Estas personas ya no dejaron la iglesia, estas personas comenzaron a congregarse, comenzaron a perseverar en la fe, comenzaron a consagrarse, comenzaron a escuchar los mensajes y se iban nutriendo y creciendo en santidad. Fue un avivamiento genuino. Hoy en día se habla de avivamiento, viene un predicador famoso, se llena un estadio con 50, 100.000 personas y dicen 100.000 personas convertidas a Cristo, porque repitieron una fórmula, la oración de la fe. Entonces por eso ya decimos que fueron convertidas. Y está demostrado que de esas 50 o 100.000 personas, después menos del 1% perseveran en la fe o acuden a una iglesia local y comienzan a comprometerse. No hay tal avivamiento. Cuando hablamos aquí de 3.000 personas que se convirtieron, que experimentaron avivamiento, estas 3.000 se transformaron, hermanos. Estas 3.000 cambiaron su mentalidad, su mente, su forma de ver la vida cambió automática y totalmente. Fueron personas convertidas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, tenemos necesidad hoy en día de un avivamiento similar, de que cuando estemos predicando, la gente venga a los pies de Cristo en arrepentimiento. Y para eso necesitamos compromiso de la iglesia, compromiso de todos, porque recordemos, uno de los requisitos para este avivamiento es que no tiene que haber discordia en la iglesia. Tenemos que estar en un mismo sentir, tiene que reinar la armonía en medio de nosotros. Tenemos necesidad de este avivamiento. A.W. Tozer decía, se dice que estamos en la divina presencia de Dios posicionalmente. Todos decimos que cuando oramos entramos en la presencia de Dios, pero nada se habla de estar en la presencia de Dios experimentalmente. Y no estoy hablando de una experiencia de que lloré, de que me tocó mucho ese himno, entonces me llené del Espíritu Santo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una vida transformada, de que mi forma de pensar y ver el mundo es ya diferente a partir de ese momento. De eso es lo que hablamos cuando nos referimos al avivamiento. Hermanos amados, a partir de Pentecostés, todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ya no hay excusa para decir, bueno, yo no puedo con este pecado, yo no puedo con esta debilidad, yo quiero orar pero no tengo ganas. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos capacita, nos fortalece y nos lleva a una santidad progresiva. Entonces, un avivamiento en este tiempo es posible. Amén. Claro que es posible. ¿Podemos ser la iglesia que inicie esta chispa de avivamiento? Yo creo que sí podemos, hermanos. Yo creo que podemos crecer en gracia, podemos crecer en santidad y entonces la iglesia va a experimentar un verdadero avivamiento. Y esta iglesia, la primera de Asunción, como le decimos cariñosamente a la pieva, puede ser la chispa que inicie una cadena de avivamientos a nivel nacional. Se habla de Paraguay para Cristo. Yo creo que es posible ganar Paraguay para Cristo.
Pero necesitamos un avivamiento, no a través de espectáculos, no a través de shows, no a través de programas marketineros, sino a través del poder del Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia yo encuentro que me diga que eso no es posible. Y si me dice que si hubiese un pasaje que me dijera, bueno, no se van a convertir todos en Paraguay, bueno, entonces sí, dejemos de orar por eso. Pero hermanos amados, no tenemos ese obstáculo. El Señor quiere traer un avivamiento y nosotros tenemos que generar las condiciones para que tal cosa ocurra. Dijo nuestro Señor Jesucristo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Entonces, ¿por qué no orar por este avivamiento? ¿Por qué no orar por nuestros hermanos que están pasando por circunstancias difíciles? ¿Por qué no orar por perdón, por arrepentimiento? ¿Por qué no acercarnos si hemos cometido, si hemos dicho algún rumor contra alguien o si hemos pecado contra nuestro hermano? Es tiempo de arrepentirnos, de acercarnos, y entonces nuestra amada Pieva va a experimentar un genuino y auténtico avivamiento como los que experimentaron los hermanos de la iglesia primitiva. Yo creo que es posible. ¿Quiénes creen que sí es posible que podamos experimentar un avivamiento? ¿Y quiénes dicen amén a esto? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra, por su claridad y por su poder. Gracias, Señor, porque nos recordaste acerca de la necesidad de un renuevo y un despertar espiritual en este tiempo. Ayúdanos, Padre amado, a permanecer firmes en la búsqueda y expectantes en la espera de un avivamiento que impacte nuestras familias, que impacte nuestra comunidad y nuestra nación. Te queremos pedir, Señor, en esta mañana que quites de nuestra vida el interés por las cosas triviales.